Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda entrega de Transición Energética en Argentina, el ciclo de podcast creado conjuntamente por la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, para abordar un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? En esta oportunidad quisimos abordar una problemática que, si bien no es nueva, comienza de a poco a formar parte del interés general. Hablamos de las grandes reservas de litio que tiene la Argentina, un metal alcalino muy particular con el que se fabrican las baterías recargables de nuestros teléfonos celulares y computadoras, pero también de los nuevos vehículos eléctricos y los generadores de energía a partir de fuentes renovables. Para ello tenemos el gusto de contar hoy con la participación de dos integrantes del Grupo de Estudio en Geopolítica y Bienes Comunes, investigadores de CONICET y autores del libro El litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, editado en 2019. Presentamos entonces a Martina Gamba, doctora en Química, y a Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales y en Geopolítica. La pregunta para los dos en esta segunda oportunidad es: ¿cuál es el rol que cumplen los yacimientos nacionales de litio en los programas de transición energética? Martina Gamba, CETMIC CONICET. ¿Qué rol tienen los yacimientos de litio en la transición energética? Bueno, básicamente el litio es un elemento clave en la transición energética, porque el litio es un componente esencial en las baterías de ion litio, que son los sistemas de almacenamiento de energía más eficientes de la actualidad. El litio es el metal más liviano de la tabla periódica, es el tercer elemento de la tabla periódica, es un elemento muy abundante en la naturaleza, hay litio en nuestra sangre, hay litio en los mares, hay litio en los salares y hay litio en rocas pegmatíticas. Y debido a sus particulares propiedades físico-químicas, se utiliza en una gran variedad de industrias, desde grasas lubricantes hasta reactores de fusión nuclear. El litio está presente en una gran variedad de aplicaciones, pero en particular lo que tiene que ver con la transición energética es su uso en las baterías de ion litio. Al ser un metal tan liviano, al tener un potencial de oxidación tan alto, al ser un elemento, un átomo tan pequeño, permite desarrollar dispositivos livianos y con gran capacidad energética y gran densidad de energía. Las baterías de litio lo que permiten es justamente interconvertir energía química en energía eléctrica y viceversa. Cuando nosotros necesitamos energía, lo que hace la batería es transformar la energía química en energía eléctrica. Cuando la batería se agota, lo que hacemos es enchufarla de tal manera que la electricidad que proviene de la red se transforma en energía química dentro de esa batería y queda ahí almacenada hasta que volvemos a precisar de energía. Este tipo de mecanismos también hacen posible que se almacene energía proveniente de las fuentes renovables. Ustedes saben que el sol, el viento y otras fuentes renovables se caracterizan por ser intermitentes. Esto significa que no siempre voy a disponer de sol, no siempre voy a disponer de viento y se necesita almacenar esa energía de alguna manera para poder utilizarse, por ejemplo, cuando no hay sol. Entonces, durante el día se carga la batería mientras hay sol y a la noche se utiliza la energía almacenada en esa batería. Entonces, una de las características de la transición energética es el reemplazo de las fuentes fósiles por fuentes renovables. En eso, las baterías de ion litio tienen un rol muy importante, pero también tienen un rol muy importante las baterías de ion litio en la tracción eléctrica, es decir, en el abandono de la nafta, el diésel o el gas que hoy movilizan a los autos, a las motos y a los camiones y a los colectivos y reemplazarlas por
baterías, entonces que permite dejar de utilizar estas fuentes que son altamente contaminantes y que además se están acabando y reemplazarlas por electricidad. En todo esto, el litio tiene un rol crucial. Bruno Fornillo, IALC, UBA. Los yacimientos de litio del país cumplen un rol muy importante en la transición energética, pero de los países centrales. El asunto es que las reservas litíferas argentinas y los 50 proyectos que están en carpeta, hay 2 en producción, ya convierten al país en el tercero y cuarto exportador mundial de litio, pero ese litio no es en nada procesado en el país, ni supone un agregado de valor, sino que se destina a que esa incorporación fundamentalmente de valor, fundamentalmente en la confección de baterías, se realice en los países centrales. Hoy por hoy el país dominante es China, a todas luces. Esa incorporación de valor en la confección de baterías supone que se utilizan de manera constante para la electromovilidad, esto es, autos eléctricos, pero también camiones, bicicletas, motos, etcétera, etcétera. Para la reserva de energía renovable, porque no olvidemos que la energía renovable solar, eólica, mareomotriz produce fundamentalmente electricidad, a diferencia de la energía fósil, que es energía en potencia, y eso en el futuro va a requerir cada vez más reservorios de energía. Entonces lo que contamos de manera fehaciente es con una serie de yacimientos que tributan realmente muy poco y que en su totalidad se exporta a los países centrales, que los grados de injerencia en función del código minero y de la política pública sobre esos espacios es prácticamente nula. Por eso son economías directamente en clave. En realidad no son argentinas, ¿no? Es un eufemismo decir que eso es argentino. Lo cual además no solamente sucede eso, sino que las comunidades aledañas a los salares que habitan esos salares hace miles de años no tienen hoy por hoy soberanía ni capacidad de participación en la gestión política y en la obtención de ganancias y en la decisión sobre el destino de esos territorios. Se le suma además las consecuencias tremendas en materia de ambiente, ¿no? El consumo de agua de la técnica evaporítica es realmente muy grande, lo cual posibilita que esas zonas se conviertan en zonas de sacrificio y que con el paso del tiempo, cuando culmine la extracción de litio, sea inhabitable directamente y está camino a hacerla. Entonces, efectivamente, hay que modificar el patrón extractivo actual respecto del litio en la Argentina porque no tiene sentido ambiental, no tiene sentido económico, no tiene sentido político, más allá de alguna articulación menor y quizá gris con algunas élites locales, ¿no? Transición energética en Argentina. Martina Gamba, CETMIC CONICET. Ahora bien, lo que nosotros observamos es que los yacimientos de litio de Argentina, en este momento el rol que están jugando es el de proveer de materia prima a países altamente industrializados que están siendo de alguna manera vanguardia en esa transición energética. Es decir, Argentina y Chile lo que hace es exportar materia prima para que, por ejemplo, países como China transformen esa materia prima en materiales de alto valor agregado que luego son incorporados en las baterías que luego nosotros compramos. China es el principal importador de carbonato de litio y es el principal exportador de baterías
Entonces, de alguna manera, el rol que estamos teniendo es el rol histórico de los países de Sudamérica de proveer de materias primas para la industria energética de los países centrales. Esto es sumamente preocupante porque una transición energética que se jacta de tener al cuidado del ambiente como uno de sus pilares centrales, de alguna manera en los territorios donde se produce el carbonato de litio, se van transformando en zonas de sacrificio. En Argentina la explotación de litio se realiza en La Puna, particularmente en las provincias de Jujuy y de Catamarca, aunque son dos proyectos en este momento los que están vigentes. Sin embargo, hay más de 50 proyectos mineros, es decir, que prácticamente todos los salares de nuestro país están privatizados. Ha habido intentos de instalar también proyectos mineros en las provincias de San Luis y de Córdoba, donde hay litio, no en salares, sino en rocas pegmatíticas, lo que ha despertado muchas movilizaciones, al igual que en la zona de Jujuy, donde también ha habido movilizaciones por parte de las comunidades que viven en los salares, porque básicamente la explotación de litio, sobre todo el método evaporítico, que es el que se utiliza en los salares, es un método absolutamente consumidor de agua. Por eso la minería de litio se le llama minería del agua. ¿En qué consiste extraer litio de la salmuera? La salmuera es una especie de lago subterráneo que está debajo de la costra salina. La costra salina es ese paisaje blanco que vemos cuando vamos a los salares. Básicamente es cloruro de sodio. Abajo de esa costra salina entonces hay este agua concentrada y muy rica en minerales, en litio, en potasio, en sodio, magnesio, boro, que entonces el método consiste en extraer, en bombear esa salmuera a grandes piletas que se caracterizan por ser poco profundas pero con una gran área superficial, de tal manera que el sol, recordemos que son zonas altas de elevada altitud y con tasas de precipitación muy bajas y tasas de radiación muy altas. Entonces el sol lo que hace es evaporar el agua de tal manera que van precipitando, es decir, va decantando en el fondo de las piletas las diferentes sales según su solubilidad. Entonces, en una primera pileta quizás precipita cloruro de sodio, o sea, sal de mesa. El agua remanente es bombeada a otra pileta donde precipita otra sal, por ejemplo, cloruro de potasio. Y así, en sucesivas piletas, van precipitando diferentes sales hasta obtener el carbonato de litio. En este momento no hay ningún tipo de aprovechamiento de las sales residuales, que de hecho se amontonan como residuos, como montañas de residuos expuestas al viento. Lo que esto puede tener es un impacto muy grande, por ejemplo, en el ganado, en zonas donde las comunidades se abocan a la ganadería. Entonces, el producto es un carbonato de litio que además necesita ser purificado. Entonces, por un lado, hay unas tasas de evaporación tan altas y luego un consumo de agua dulce del orden de 50.000 millones de litros de agua dulce anuales para purificar ese carbonato de litio, para separarlo del resto de las sales que se producen en zonas extremadamente áridas. Esta explotación la realizan empresas transnacionales bajo la misma legislación que regula toda la actividad minera en nuestro país. El litio no tiene una regulación especial, por más que hayamos visto que es particularmente importante en la transición energética. Y estas empresas transnacionales no tienen ningún tipo de respeto ni por las comunidades que viven en esos territorios hace milenios, ni por el ambiente. Las provincias no les exigen a las empresas que hagan estudios de cuenca, hacen estudios de las hectáreas en las cuales se van a instalar
sin tener en cuenta que extraer litio, extraer agua de una zona puede traer consecuencias a otras zonas del salar. No hay estudios de cuenca y al estar esos territorios privatizados es muy difícil inclusive para los científicos y las científicas del sistema público ingresar a los territorios a realizar estudios que permitan tener un conocimiento acabado sobre el comportamiento hidrogeológico de los salares. Todas estas situaciones, entonces, la evaporación del agua, no tener estudios ambientales, el no respeto a la voluntad de las comunidades, genera enorme preocupación, porque lo que vemos es que el carbonato de litio es exportado para que otros países en el norte global puedan llevar a cabo su transición energética, mientras nosotros transformamos en zona de sacrificio nuestros territorios. Bruno Fornillo, IALC UBA. Asimismo, hay otro problema en particular, que es que la Argentina posee un entramado científico importante. Se han reunido recientemente, nos hemos reunido 30 líneas de investigación de toda la Argentina y constituimos el Foro de Especialistas en Litio de la Argentina, con una vocación por pensar en la aplicación de esa tecnología en sus diversas dimensiones. Y a su vez existe un entramado industrial, si bien no es robusto, obviamente, sí tiene cierta densidad y cierta importancia que permitiría, a partir de una política pública decidida, generar cierto escalonamiento en el crecimiento del valor y la incorporación del valor a ese producto, particularmente en el área de baterías, ¿no? Hay una comparación que es preciso hacer: el Chile neoliberal, para que quede claro el papel menor que está jugando la Argentina, para decirlo suavemente, cobra unas regalías de cerca del 40% el Estado chileno, por lo tanto las arcas del Estado chileno obtienen esas regalías del litio. Se destinan 24 millones de dólares anuales a la investigación y 24 millones de dólares anuales a las comunidades que bordean los salares, así como un 25% del extraído, el litio, debe ser vendido en el país, en el propio Chile, a un precio preferencial, ¿no? Para ese modo generar los propios procesos de incorporación del valor al litio. Una situación muy diferente con la que transita la Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la transición energética? O sea, la transición energética lo que supone es que abre la puerta a un nuevo vector de desarrollo contemporáneo con lo que sucede en nuestro tiempo. La combustión fósil es quien genera esta sociedad hiperproductivista, hiperconsumista. Es la principal causa del cambio ambiental global. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la combustión fósil, y además está pronta, tiene un límite físico, ¿no? Y está padeciendo la ley de rendimientos decrecientes. Ese intento del fracking es básicamente el último intento de sacar la última gota que queda de recursos. Entonces la transición energética lo que brinda es otro tipo de desarrollo, acorde a nuestro tiempo. Inundar de energías renovables, pensar en otro tipo de gestión política de la energía, donde el espacio público gane lugar, pensar en la electromovilidad, es lo que empieza a suceder de manera cada vez más fuerte en todo el mundo. Entonces la Argentina lo que puede hacer es, de alguna manera, apostar por subirse a ese tren del nuevo tipo de desarrollo, o padecer nuevamente también una neodependencia, donde ese litio primero que exportamos se convierta en autos eléctricos chinos que finalmente compramos, ¿no? Y repetir el patrón de intercambio tradicional.
La transición energética también posibilita que haya una presencia más fuerte de la sociedad civil dentro de la gestión y control de la energía, y eso también es muy importante. Por eso el litio no se trata solamente de litio, ¿no? El litio tiene un papel que cumplir ahí, pero nuestro parecer es que se trata de generar una política estratégica acerca del nuevo desarrollo energético, el nuevo paradigma energético, que vea de qué manera insertarse en algunos nichos específicos para poder resolver problemas locales, ¿no? Que requieren la participación de la energía renovada, de baterías de litio, de otro tipo de gestión de la energía, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere una política estratégica. Ejemplo de esto es modificar el transporte público. Evidentemente, todo lo que es el transporte carretero y transporte individual, autos individuales, es algo que va a tener menos peso en el futuro. Bueno, el transporte público podría electrificarse, podría hacerse sobre la base de baterías de litio. En la Argentina hay carroceras, habría ahí un nicho donde pensar. Luego de la pandemia se abre una oportunidad para pensar en motos, en bicicletas eléctricas. Habría que aprovecharlo. La Argentina es un exportador de maquinaria agrícola. Esa maquinaria tarde o temprano va a tener que electrificarse. Habría también ahí un espacio donde poder pensar en una potencial producción. Pero todo esto requiere de una firme decisión política que sea capaz de destinar los recursos y direccionar las capacidades para que sea posible, ¿no? Transición energética en Argentina. Por último, es necesario decir que es para transformar esa historia y no volver a repetir el lugar histórico de los países del sur del mundo como proveedores de materia prima a los países industrializados, es necesario poner la ciencia y la tecnología que se han venido desarrollando en particular desde el año 2010, la cuestión litífera, pero la cuestión, por ejemplo, de la electroquímica tiene 70 años de historia en nuestro país. Hoy son más de 130 los investigadores y las investigadoras que estamos abocados a la cuestión litífera. Para que ese conocimiento tenga sentido y para que los yacimientos de litio jueguen otro rol, para que la voluntad de las comunidades sea escuchada y tenida en cuenta, es necesario pensarlo al litio en el marco, en el corazón de una transición energética con fuertes bases populares en nuestro país. Es necesario que esa materia prima no sea exportada de la manera y en los volúmenes que está siendo exportada, porque eso supone la destrucción de ambientes, supone la pérdida de la posibilidad de la reproducción de la vida en esos territorios. Existen las condiciones. Pasaron 10 años del primer intento de hacer algo en la Argentina y no llegó a buen puerto ninguna de las tentativas. Los 4 años del macrismo fueron años absolutamente perdidos. Ojalá que en este nuevo signo y camino por la importancia de lo público y por la importancia de pensar en las empresas públicas vuelva a haber una nueva oportunidad, ¿no? Necesitamos pensar en proyectos estratégicos que tenga el litio, pero sobre todo tenga el conocimiento científico y a la soberanía de las comunidades en un lugar central. Nos parece que es momento de unificar justicia social, unificar soberanía política, independencia económica con justicia ambiental. Y es necesario que lo hagamos ahora, antes de que sea demasiado tarde.
muy lejos de aquí, no te conviene entrar entre casas afiebradas. Transición Energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES Argentina, la Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y CIPIBIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenierías de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del IADE. Música de presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna. Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios.